últimos detallitos de nuestro estudio. Crochet with Love. Greta Wings. Así hemos llamado a nuestro proyecto y hoy quiero mostrarles un poquito de nuestro estudio. Nada más ando organizando un poquito, ¿verdad? Para mostrarles la mejor versión organizada de mí. Un cafecito para agarrar energías. Cafecito cubano, es bien fuerte, así que es poquito y hay que tomárselo rápido. Aspiramos un poquito, esto lo hago muchísimas veces en la semana. Bueno, lo cierto es que sí, se aspira muchas veces en la semana, pero solo lo hago ahora ya que mi rebocito está roto. Si me preguntan qué prefiero, abrir o cerrar nuestro estudio, pues yo disfruto muchísimo más cuando lo cierro. Ay, nana. Y sí, tengo que empujarlo bien fuerte ya que le he puesto algunas gomitas que impiden que entre el sonido. Aunque me encanta tener a mi perrita aquí dentro, pues ella hace muchos sonidos, entonces pues ahí se queda. Aunque no la mayoría del tiempo. Ella se entretiene en otras cosas, así que no se preocupe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Este es un vídeo que nos han pedido muchísimo. Además, yo lo he prometido un montón de veces. Muchísimos saben que nos hemos mudado, así que quiero enseñarles un poco la distribución que hemos realizado en nuestro estudio. Lo cierto es que yo no le llamo taller, nada de taller tejeril, nada así, y es que es más un estudio, ya lo verán. Llevo semanas, bueno, la verdad al día de hoy hace 2 meses organizando este estudio. Creo que lo he logrado, que he acertado con la distribución, así que quiero enseñarles todito antes de que se vuelva a desorganizar. Ya saben, hilos, ganchos por todas partes, quiero que lo vean más o menos decente. Contarles un poco, desde que vimos esta casa, visualicé nuestro estudio en esta habitación. Tiene una ventana que nos da una luz natural preciosa, sobre todo el amanecer. Además, la inquilina anterior tenía un taller de costura, así que esta habitación estaba esperando por nuestro crochet. La luz natural, la verdad que se disfruta un montón en días soleados, pero lo cierto es que ocupó muchísima más luz artificial, sobre todo para los vídeos, para que ustedes tengan tutorial al detalle cada puntada. Espero que les guste y les dé una idea de organización para su estudio. Si ven algún equipo o algún mueble que deseen saber de dónde es, pues pueden dejarme comentarios. Yo con gusto buscaré, recordaré dónde fueron, pero la mayoría son de IKEA, Amazon, así como este estante, fácil de encontrar, la verdad, y productos que no son muy costosos. Excepto algunos equipos que, bueno, pues ya vienen de la idea de mi esposo, ya les contaré. Válido mencionar que no hay absolutamente ninguna promoción por esto, yo solo quiero mostrarles nuestra área de trabajo, ¿verdad? Estudio que no es solamente para mí, sino también para ustedes. Y nada, vamos con nuestro room tour oficial y espero que les guste un montón. Hola, qué emoción de veras poder mostrarles lo que hemos hecho. Así se ve desde el pasillo la entrada a nuestro estudio. Nuestra mesa está en el centro y voy a estarles mostrando desde aquel ladito, todito, vamos a girar hasta llegar a este ladito de acá. Les voy a mostrar al detalle, así que ténganme paciencia. En la entrada tenemos estos cuadritos que ya les enseñé a realizar en este canal. Son súper facilitos de realizar.
Los animo a que vean el tutorial, se los voy a estar dejando en la descripción de este vídeo, claro que sí. Realicé un total de 4 y ahí lo agarré nada más con chinchitas y espero nunca se caiga. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos un montón de hilaza, que es lo que necesitamos para nuestros proyectos. Las hilazas que van a ver en este estudio son solo muestras, ¿verdad?, del inventario que tenemos en nuestra tiendita. Si desea adquirir productos con nosotros, visite nuestra web, se la estaré compartiendo por acá en alguna esquinita, gretawings.com. Ahí va a ver al detalle todas las marcas de hilo que tenemos, todo lo que distribuimos acá en Estados Unidos y también a Puerto Rico. Siento que el mejor modo de yo mostrarles es realmente teniendo la cámara en mano. Si no, se me van a escapar muchos detallitos. Vean, este es mi relleno. Hace muy poquito que adquirí esa bolsa, es de lavandería, pero la verdad que me gusta muchísimo el estilo y está llenita de relleno. Las otras cajitas que ven por allí es de telas, retazos de tela, y esto es de fieltro blanco, solamente fieltro blanco. No sé para qué lo tengo, pero en algún momento lo voy a utilizar. Esto que viene acá. Yo soy pequeña, así que mi esposo encontró una solución. Ya que me hice de un estante pues muy grande, acá yo me subo y puedo tomar materiales que están pues allá en lo alto. Seguimos, aquí tenemos más hilazas, tenemos muchas de nuestras muñequitas que nos quedan, pues muchísimas ustedes ya se la han llevado. Esta pecerita que ven aquí, siempre he soñado como la peli de Pinocho, tener una pecerita con una colinovia, pero la verdad que tanto las plantas naturales como los pececitos no se me dan, la verdad, así que le he dado un mejor uso. Y ahí voy echándole todas las madejitas que van sobrando de nuestros proyectos. Tal vez algún día se llene, la verdad que yo lo utilizaba como relleno, pero se me hace que se ve súper bonito. Aquí tenemos nuestros animalitos, una plantita, como le decía, esta plantita es artificial por lo mismo de los peces. Y acá arriba pues tenemos más hilazas. Quiero mostrarles estas hilazas que están aquí, son hilazas acrílicas que en algún momento utilicé muchísimo el acrílico, ya no, pero lo tengo ahí pues, cacacacán. Ahí encima tenemos esa maquinita que ya saben que es para hacer gorros, se hacen también muñecos. En algún momento tuve la esperanza de utilizarla muchísimo, la adquirí. Batallé muchísimo para aprender, pero ya aprendí y aún así pues no le doy mucho uso. Pero ahí están estos hilitos que son pues, déjenme mostrarles, ¿sí? Arriba. Miren, estos que son los más grandes son de la marca Pound of Blood. Ok, es como una libra de hilo, sí, literal, es súper grande. Es acrílico, no es muy bonito, la calidad no es muy buena, pero yo hacía un amigurumi que se llama Siren Head, es un monstruo que a los niños acá en Estados Unidos les encanta, yo aún no sé por qué, y la verdad que se veía monstruoso con este hilo. Este de acá es un hilo que se llama Crafter Secret Big Idea. O sea, para una idea bien grande, es súper grande y es una hilaza acrílica que la verdad que utilicé muchísimo en mis inicios con los amigurumis. Esta es igualita. Acá tenemos esta que de todas las hilazas acrílicas, esta es la que siempre más me gustó y se llama I Love This Yarn. De hecho, se las he mencionado en algunos tutoriales y en vivo. Y esta de acá es Bernat. Es una hilaza como chenille, pero súper gruesa, muy gruesa, la verdad. Así que, pues son hilazas que en algún momento utilicé y no quiero deshacerme de ellas. ¿Ok? Además, por lo mismo, porque en algún momento yo sé que sí le voy a dar más uso a esta maquinita, el centro. La verdad que no tengo mucho conocimiento acerca de estos instrumentos y adquirí esta nada más por bonita. Sigo subida, acá tenemos nuestro bloqueador de granny, que es otro instrumento más al cual no le he dado mucho uso, pero sí que ya tenemos tutoriales en el canal. Y más aquí arribita pues tenemos esto, que esto sí no tengo ni idea de cómo se usa, pero
ahí lo tengo para algún día. Acá tengo esta cestita con esta blusita que hice hace muy poco de Crochet MC de su canal. Seguí el tutorial, yo se los enseñé en un live. Hilos de coser y aquí detrás pues hay algunas cositas de crafteo. Conmigo sí aplica la frase de el que guarda siempre tiene, así que no les sorprenda que vean muchas cositas guardadas. Acá tenemos nuestra placa de YouTube al llegar a los 100,000 seguidores. Al día de hoy somos 200,000. Mil gracias por eso. Tenemos a nuestro Santa y la señora Claus. Más arriba, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues allí detrás está Superman, nuestro primer amigurumi, y lo tengo de fondo porque es un orgullo para mí, del canal Crocheteando con Vanessa, nuestra amiga. Y tenemos esta jarrita, un regalo también de mi esposo, con todos los ganchos que tengo. Creo que sí son todos los que tengo, no estoy segura. Tal vez por ahí tengo más. Y ahora sí les voy a mostrar todo este lateral. Son muchísimas hilazas. ¡Hay sorpresa! Hilazas que ya he comenzado y que están en uso. Por aquí tengo un montón de cajoncitos. Sí, pues es para mis desórdenes, para un montón de cosas de crafteo. Ahora les voy a mostrar, no los voy a dejar con la curiosidad. Y más arribita, ¿qué tenemos acá? Este es Santa gigante. Ya lo terminé, quiero mostrarle con mucho más detalle los cambios que le hice respecto a nuestro patrón original de Santa. Todavía no está acabado. Miren, aquí está el gorro. Todavía no está acabado y todavía no encuentro unos lentes que le queden, pero ya pronto se los voy a mostrar acabadito completamente. Aquí están hilazas que utilicé con Santa, que las he guardado, las etiquetas y todo para decirles exactamente la cantidad de gramos que ocupé para realizarlo con hilaza Kiki Chinille, la primerita que les enseñé. ¿Y qué más tenemos? Pues este proyecto es un camino de mesa que en algún momento inicié, pero no lo he terminado. Esta lamparita me encanta. Más tenemos arriba, pues más hilaza, más hilaza. ¡Wow! Esta es una bolsita que también me regaló mi esposo, donde tengo un gorrito navideño que les voy a enseñar muy pronto y está en proceso. Es una bolsita que pueden encontrar en Amazon, que es para cuando viajamos. Pues por aquí arribita sale el hilo, por ese huequito, y ahí puede trabajar sin tener la madeja toda regada. Disculpen las etiquetas de mis muebles. No tuve tiempo de quitarlas. Y aquí arribita pues las cajitas que ven en muchísimos de nuestros vídeos cuando hacemos envío de sus regalos de los sorteos del mes, etc. Vamos a las cajitas. Ya estoy en el piso. Ok, vamos a empezar con la primerita. ¿Qué tengo aquí? Bueno, pues son cosillas relacionadas con esto. Algo, a ver si se los muestro bien, algo que también en algún momento quise hacer, pero aquí están los pomos de resina sellado. O sea, nunca lo hice. Y hay un montón de cositas para yo hacer mis propios ganchos y tengo ganchos, miren, sí tengo más ganchos. Tengo ganchos metidos en los moldes, ya que cuando llegaron estaban todos torcidos y yo dije, bueno, tal vez poniéndoles un gancho, ellos se acotejen y algún día yo pueda usarlos. Pero ahí quedaron y bueno, siempre hay algo colado que no debería estar aquí. Ok, entonces, ¿qué más? Pues además de la resina, hay estos accesorios para areticos. ¿Recuerdan que hicimos hace poquito los honguitos? Bueno, estas son cositas para los areticos, lija, etcétera. Y hay un montón de cositas. En esta, ¿qué hay aquí? Pues aquí tengo estos son los limpiapipas y compré de este color hace muy poquito porque voy a hacer unos amigurumis minis y el color de la piel va a ser clarito, así que voy a utilizarlo para articularlo. Son los planes. Luego no me digan si no lo hago. Son los planes. Estos son de los soportes de amigurumi que yo utilizo. Unos poquitos que me quedaron. Aquí tenemos sonajeros, ligas, aritos de madera.
para llaveros. Tengo estas hebillitas que nunca he utilizado, que también son cositas para hacerle a mis nenas. Tengo estos pincillos también. Planeé de hacerle muchísimos proyectos con esto, pero ahí están esperando. Más limpiapipas eran los que tenía nada más hasta el otro día. Silicón para derretir. Estos ganchitos que nunca los he utilizado, pero están súper buenos para sujetar notitas de recordatorio. Mis ganchos, estos son mis ganchos de cuando poníamos los amigurumis en la pared. Bueno, pues ahí quedaron. Creo que sí, voy a hacer un cuadro todo lleno de las madejas que están en uso, pero esto no para. Yo voy a seguir haciéndoles cosillas a este estudio. Por acá, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos, ¿sí me ven? Ok. Aquí tenemos palillos de madera, estos paquetitos. Bueno, esto es relacionado, cositas relacionadas, vean, con las florecillas, las rosas que les enseñé a hacer en el canal. Vean las maripositas. Esto es relacionado con ese proyecto. Aquí tengo madejas. Saben que en algunos vídeos les he enseñado, por ejemplo, me recuerdo ahora de los ojitos de Mario y Luigi, que son con el asa de 1 milímetro de grosor y que no podía darles la marca. Pues aquí está. Tengo muchísimos. Les dije en algún momento que podría hacer algo como... Bueno, este no lo mencioné, pero por aquí hay uno que se llama Indiana y se ve muy similar a ese, ahora no lo encuentro. Bueno, pues son hilazas de 1 milímetro de grosor que en algún momento adquirí y que nunca más utilicé. Aquí tengo otras hilazas que estoy con ánimo de probarlas. Armonía, Perlé, Fiesta, Omega Cris. Si hay alguna de estas hilazas que les guste muchísimo, déjenme saber. Hasta ahora no me animo a realizar ningún proyecto con ellas, pero sé que en el futuro sí que lo haremos. Y aquí tengo un poquito más de 1 milímetro de grosor relacionado con estas mismas de acá. Y cacacacán. Aquí tengo un desorden enorme, ¿verdad? De amigurumis de otras temporadas de Halloween, etcétera. Aquí está nuestra rosita de la que les hablaba antes. Voy a ponerla aquí debajo. Entonces, a este cajoncito ha ido a parar todo lo que no le he encontrado lugar todavía. Es la realidad. Luego de los cajoncitos que tenemos por aquí, pues otra matita artificial. Estos tubitos son de IKEA y tenemos algunos de otros de nuestros amigurumis. Y planeo en algún momento acá arribita en esa pared que me queda libre colocar ese cuadro al que me refiero con los ganchos y las hilazas que estamos utilizando ahora. Es un plan, lo dejé libre para ello. Vamos a comenzar con un poquito de tecnología. Acá tengo 2 gabinetes, son de metal, son bien fuertes. Tenemos impresora, ¿verdad? Tenemos nuestra mesa, aquí es donde se hace la magia. Cestito de basura. Esto que ven acá abajo es un regalo también de mi esposo, él con la intención de que yo haga ejercicios desde casa. Yo no sé si con otros oficios sea factible, pero la verdad que yo no me concentro dando pedal y gancho a la misma vez. Sin embargo, ahí está para en algún momento intentarlo. Este cable que ven atravesado es porque necesito internet con cable y hasta ahora es el único modo de poder tenerla. Entonces, ¿qué les muestro? Con este soporte, ahí estamos yo y mi esposa, bueno, cuando más jóvenes, con este soporte es con el que hago muchísimos de nuestros live utilizando el cel. ¿Okay? Este brazo enorme que ven acá, negro, es el que soporta nuestra cámara. Aquí arribita yo la coloco. Este es un arito de luz que no lo utilizo mucho actualmente, pero ahí lo dejo soportándome la cámara. Este cable viene desde la compu, que es para que nuestros vídeos queden mejor. Y acá arriba no van a poder ver bien, pero eso es una estrella de luz
tiene muchísima potencia. Acá arriba tengo otra luz que viene con la casa, pero la verdad que esa no es buena desde arriba para los vídeos. Yo con esta, mirando hacia el techo, se me refleja una claridad enorme en nuestra mesita. Este mousepad es un regalo también de mi esposo. Ahí estamos yo y él. Y bueno, esta nubecita es para colocar mis codos. ¿Qué más? Este es mis audífonos para cuando estoy editando vídeos. Voy a sentarme así. Esto que ven colgando aquí es el cargador de la cámara. Está conectada permanentemente a la corriente y así no me preocupo. Porque en algún momento sí estaba muy preocupada porque se me acababa la carga, no podía seguir grabando. Pues ya con ese cargador directo a la corriente se solucionó ese detalle. ¿Qué más tenemos por acá? Mis notitas, teclado, nuestra calabacita, 2 lentes, sí, ya, se me habían perdido los dos en algún momento y los dos aparecieron juntos, creo que con la mudanza. Tijerilla, este soporte para la cámara, ahora la tengo en mano. Nuestro gancho más utilizado, lapicero, esta libretita de notas, mi cel. Esta es nuestra mesa de trabajo, ¿ok? Voy a voltear un poquito la cámara para que la vean enterita. Y a esto me refería cuando yo considero que nuestra habitación es más un estudio que un taller. Porque, pues, gracias a mi esposo, recibimos hace poquito, hace muy poco, la verdad, este monitor y digo que lo heredé. Pues él renovó su área, developer, pues como mismo yo necesito un estante todo lleno de hilos para mi inspiración, pues su área de trabajo es todo tecnología. Y pues a cada rato recibimos alguna donación. Esta fue la última y les voy a mostrar algo. La verdad es que solo él sabía el uso que le iba yo a dar a este monitor. Pues antes se me hacía súper difícil editar tantos vídeos en un solo proyecto. Y pues ahora tengo todo el espacio del mundo. También pensando en nuestros live, ahorita sí que puedo tener los comentarios bien en grande, pantalla para el sorteo, pantalla para el live en sí, el vídeo que les estoy enseñando. Agradecer a mi esposo, la verdad que nunca esperé tener algo así. Sin embargo, dice él que desde que lo compró, siempre pensó que era para mí, para la edición de nuestros vídeos. Y pues aquí está mi sillita. Bien cómoda, la verdad, tenía brazos, pero yo se los arranqué. Y acá tengo este suéter, nada más para que se vea bonita y para tenerlo a la mano para cuando mi perrita quiere salir urgente. Bueno, ahí está nuestro asistente, ahí se quedó. ¿Qué tenemos por aquí? Pues estas dos pizarritas me han servido para colocar detallitos para los envíos, pero la verdad que se ha colado un montón de cosas ahí. ¿Qué más? Pues Greta Win tiene muchísimos entretenimientos, la verdad. Me gusta todo lo que es manualidad. Tengo esta maquinita de coser que me avisó una vez un amigo que alguien la había dejado fuera y pues y me la recogió y hasta el día de hoy la tengo. Es puro hierro, pero cose súper bien. Solo que sí hay que tener fuerza para bajarla de allá arriba. Tengo estas cositas que están al ladito que pues son para colocar en el estudio, pero se me hace que ya está bien, así que no sé qué hacer con ellas. ¿Qué más tenemos aquí? Documentos de nuestro negocio, ¿verdad? Pues tenemos un negocio registrado en este país. Tenemos una cajita que también es con documentos importantes. Tengo esta cestita con un montón de cartas que ya las abrí, pero tengo que tomar tiempo para colocarlas en su lugar correcto y luego saber dónde están. Tengo por acá libros de crochet, más documentos, mucho más documentos. Esto de aquí en específico son papeles de crafteo que nunca le he dado uso, pero me da cosilla deshacerme de ellos. ¿Qué más tenemos aquí? Hoja, paquetes de hojas blancas nomás. Esta maquinita de overlock
súper útiles para las costuras interiores de piezas. Me encanta coser, de hecho aprendí a coser primero que a tejer. Desde niña mi abuela me enseñó. Y por acá tenemos otras hilazas de acrílico que me cuesta deshacerme de ellas, la verdad, y ahí están. Más de las que son de poquitos, que me quedan poquitos, y esto es toda una cajita de fieltro. Pues en algún momento yo quise hacer muchas cosas de fieltro y bueno, pues me hice de un montón de piezas de fieltro. También hubo alguien que se deshizo de muchísimos de estos fieltros y pues yo ahí estuve para adquirirlos. Listo. ¿Qué más tenemos? Pues sí, como en todo taller, todo estudio, todo área de trabajo, hay también sus cosas de paquetería, ¿verdad? Para proteger nuestros productos, cajas de USPS, que es el correo que yo utilizo, más para empaquetar, más bolsas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, apartando mi bolsa, tenemos para empaquetar tarjeticas de agradecimiento y esto para limpiarnos las manos. Este equipo es para empaquetar una selladora, no sé el nombre oficial, pero así le llamo yo. Esto es para recortar papel. Muy pocas veces lo uso, pero quiero comenzar a hacer mis propias tarjetitas. Gavetita con desorden. Esto, un montón de cosas que utilizo, luego no sé dónde poner y ahí las coloco rápido y ahí se van quedando. Tenemos un almanaque, un calendario, una pizarrita donde yo cada mes puedo borrar y pues ahí coloco sorteos, entregarle sus PDF, coloco otras cosas que quisiera hacer como más vídeos en Instagram, más fotografías en Instagram, pero al final del día yo creo que lo tengo más para sorteos, PDF, cosas prometidas a ustedes que se me pueden olvidar. Luego aquí tenemos nuestra maquinita para ovillar, que ya se las he enseñado antes. Mi ventana soñada. Me encanta esa ventana, me encanta, me encanta, me encanta. Tenemos otro pequeño trípode ahí. Y esta mesita es bien especial para mí, ya que ahí arriba tengo cosillas que no están decoradas, ya que son cosas que utilizo para la toma de fotos, reels, shorts, que hacemos para contenido, ¿verdad? Bien, aquí está nuestro último proyecto al día de hoy, que es este renito que ya pueden encontrar en el canal. Le voy a compartir también el enlace en este vídeo. Tenemos estas lucecillas, vamos a prenderle. Utilizo estas lucecillas también para las fotos, no hay secreto, algún día espero mostrarles cómo yo tomo mis fotitos, que estoy convencida no son las mejores, pero siento que quedan bonitas. Esa carterita de Instagram la hice hace muchísimo tiempo, inspirada en una que hizo una amiga mía de Florida, arbolito para decoración. Esa muñequita fue un regalito, nuestras florecillas, detalles para fotos, ¿ok? Y acá, pues el comienzo de nuestro vídeo, ¿ya? Esa pizarrita la utilizo también para fotografía. Esta mesita es súper cómoda porque para foto yo con esta manigueta pues puedo subirle o bajarle súper fácil. Y acá está todo lo que es desorden, ¿verdad? De cables y cosas que pues tienen que estar en algún lugar. Ahí está. Esta mesa para mí es súper especial porque me la buscó una amiga en un almacén. Estaban deshaciéndose de productos y la verdad que es muy, muy fuerte. Ella sube y baja también de manera electrónica, súper cómoda, pero lo cierto es que yo la uso la mayoría del tiempo en esa posición. Ya me quedé sin batería, pero nada nos detiene, así que así es como, bueno, tal vez en un poquito diferente la posición, pero esto es lo que ven detrás de mí cada vez que hacemos live. Bueno, es así como lo ven actualmente. Y la verdad que me encanta.
siento que es un logro y es un logro que no puedo evitar compartir con ustedes. Yo busco o buscamos, porque como les decía también mi esposo forma parte de este proyecto y buscamos cada vez que se nos haga más fácil en lo que es la grabación, edición, todo de nuestros vídeos. Como siempre les he dicho en muchísimos de nuestros tutoriales, no crean que cuando me dan su opinión, su crítica acerca de algo en nuestro vídeo, a mí me molesta en lo absoluto. Yo les agradezco un montón porque cuando me han dicho la música está muy alta, yo le bajo. Cuando me han dicho, hey Liné, el subtítulo no lo veo, pues yo lo aumento porque mis vídeos están hechos para ustedes y para todos. Para personas que están avanzadas en este mundo y para personitas también que están comenzando. Intento que nuestros vídeos lleguen a todos ustedes, así que cualquier comentario que quieran dejarme al respecto de nuestro estudio, cualquier cosilla que quieran saber de dónde lo saqué o cómo le hago. Una amiga me dijo hace poco, ¿por qué no enseñas esto? Y yo le estaba ayudando a grabar un vídeo en la cocina, de cocina, hace vídeos de cocina. ¿Por qué no enseñas esto? ¿Cómo tú lo haces? Y yo simplemente le dije, en algún momento me sentiré más preparada para ello. Así que no crean que que no les comparto al detalle cómo monté todo esto, cómo le hago, todo no se los comparto no porque no quiera, sino porque no me siento lista. Siento que debo pues prepararme un poquito más para que ustedes logren comprender cómo lo hice, porque lo hicimos, pero no. Hay veces todo va poquito a poco, todo viene fluyendo, salen ideas, quitamos cosas que no estuvieron del todo bien, montamos otras y así. Es todo el tiempo intentando pues mejorar. Espero que sí les haya gustado y si ha sido así, porfa, no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y es un modo también de apoyar nuestro proyecto. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo video. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el próximo. Chau, chau.